Buenos días, estudiantado. La lección de esta semana tiene que ver con modelos pedagógicos, concretamente con tres: el asociacionista, conocido como conductista, que eso lo veremos más adelante, el cognitivista y el constructivista. Esta exposición, está basada en el libro de Jaume Sarramona, Teoría de la Educación, de la editorial Ariel. El primer modelo a ver es el de el asociacionismo. En esencia, así en grandes rasgos, este consiste en un esquema básico de estímulo y respuesta que busca generar una conducta deseada o desalentar una conducta no deseada. Es decir, se establece en determinadas situaciones un vínculo entre una acción, un estímulo, y lo que se espera, a pesar de que naturalmente no exista un vínculo. A ver, por ejemplo, la famosa imagen del perro ladrando, orinándose al oír el timbre sonar. No existe ningún vínculo natural que conduzca a que el perro realice tal acción porque el timbre suene, sino que tal relación se establece. Entonces, por eso el nombre, el modelo busca asociar una conducta con una acción. Los estímulos o las acciones, propiamente serían acciones previamente seleccionadas para llevar a cabo tal fin. Las tenemos de dos tipos: los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Los positivos son los que buscan consolidar o promover una conducta deseada. Algo tan simple como el sistema de premios. Al niño se le dice: haga X y le voy a dar tal cosa. Limpie su cuarto y lo dejo jugar PlayStation. Un refuerzo positivo. En cambio, el refuerzo negativo lo que busca es mitigar, reducir o eliminar, según sea el caso, una conducta no deseada. El ejemplo clásico de esto y latinoamericano es el de la chancla. ¿Por qué? Porque la chancla puede funcionar como un castigo. Madre saca la chancla y el hijo se queda quieto y deja de hacer lo que a la madre no le gustaba que estaba haciendo. Entonces hay un refuerzo negativo. Este refuerzo negativo antiguamente se le conocía como castigo, pero se le ha venido cambiando el nombre por la connotación negativa que tiene la palabra. Entonces se ha preferido venir hablando de refuerzos negativos. Ahora bien, para que estas acciones o estímulos surtan un efecto adecuado, se requiere la perdurabilidad, la intensidad, la constancia y el ambiente necesario. Con lo primero, la perdurabilidad se refiere al tiempo en que debe durar la acción concreta. Recordemos que aunque se puede tener un mismo escenario, las acciones pueden variar dependiendo de la persona. Para algunos puede requerir más tiempo, para otros menos tiempo. Entonces hay que saber, y esto es a partir de ensayo y error, saber cuánto debe perdurar la acción que se vaya a realizar. La intensidad es la fuerza o la energía con que se realice la acción. La constancia se refiere a la repetición periódica de la acción. Cada cuánto se va a estar aplicando esta acción. Varias veces al día, una vez al día, por semana, varias veces por semana, una vez al mes, entre otras. Y el ambiente necesario, a este se refiere que el ambiente donde se encuentre la persona y donde se le aplique la acción puede ser un determinante. ¿Por qué? Porque el ambiente puede influir en la efectividad de las acciones. Ejemplo básico: usted puede dotar a toda una persona los materiales para estudiar, pero si tiene mucha contaminación sónica y no tiene la capacidad de concentrarse, el ambiente va a jugar un papel negativo. La persona puede contar con todos los instrumentos, puede contar con el tiempo, pero no cuenta con el ambiente que le permita concentrarse. Entonces el ambiente en algunos casos puede ser también un factor determinante. Por otra parte, hay que tener en cuenta un punto negativo de este modelo, y es que considera que la educación se reduce a una adquisición de conductas, por lo que la persona es meramente un receptor de estímulos y un dador de respuestas específicas. Básicamente, lo bueno o lo malo que realizan las personas estaría simplemente en el cumplimiento de la conducta. O sea, la persona, entre comillas, se le educaría a cumplir ciertas reglas. Si está cumpliendo con lo que se le propone,
está bien, si no está cumpliendo con lo que no se propone, estaría mal. De ahí que este modelo asociacionista reciba también el nombre de conductista. ¿Por qué? Porque lo que pone el énfasis es en que el sujeto realice la conducta que se espera y que no realice las conductas no deseadas. De ahí también el nombre, conductista. El siguiente modelo es el cognitivista. Este modelo, por decirlo de esta expresión, se halla entre a caballo entre el anterior y el que va a venir después, que es el constructivista. Este modelo va a plantear puntos a partir de inconsistencias o inconvenientes que encontró o se encontró posteriormente en el modelo asociacionista. Y a partir de esas, pues va a hacer algunos planteamientos que van a ser base, van a servir para el siguiente, el constructivista. Este modelo como tal, entonces, se distancia del asociacionismo planteando que el aprendizaje no se reduce meramente a una recepción de estímulos y respuestas. O sea, el estudiante no es una tabula rasa que simplemente recibe información y la traduce en conductas. Va a considerar que los estímulos, a pesar de que sean externos, en esto va a concordar con el asociacionismo, los estímulos vienen de afuera, pero, y aquí se distancia, fungen como incitadores cognitivos. Es decir, los estímulos no generan necesariamente una respuesta conductual, sino que puede causar que el sujeto reflexione sobre o a partir de estos estímulos. Entonces, algo viene de afuera y esto va a causar que mentalmente la persona reflexione o se le genere un interés. Entonces, mientras el conductismo o asociacionismo se preguntaba cómo actuaba el ser humano y cómo se podían establecer vínculos entre estímulo y respuesta, el cognitivismo se pregunta cómo se reflexiona, cómo conoce el ser humano, cómo funcionan sus procesos cognitivos. De ahí el nombre cognitivista. Trata de conocer cómo el ser humano genera conocimiento, o lo adquiere por lo menos. Dentro del modelo cognitivista pues tenemos algunas variantes. Una primera variante es el conductismo cognitivista de Tolman. Como el nombre lo dice, Tolman va a tratar de entender la mente a partir de ciertos elementos conductuales. Va a partir de que efectivamente hay estímulos externos que generan una respuesta a la persona. Esto va a ser un punto que no va a cuestionar Tolman. Los estímulos generan respuestas en las personas. Pero, aquí es donde se diferencia, se distancia. Va a decir que estas respuestas no tienen por qué convertirse en una conducta. Pueden convertirse a su vez en otros estímulos que conlleven al interés cognitivo. Entonces podemos tener un estímulo externo, llamémoslo primario, que este estímulo primario va a generar una respuesta, pero en lugar de ser una respuesta conductual se convierte en otro estímulo, nada más que en este caso estímulo cognitivo. Entonces tenemos un primer estímulo, genera un segundo estímulo. Aquí en esta versión de Tolman es importante señalar la relevancia o motivación que hay que darle al primer estímulo. ¿Por qué? Porque dependiendo del impacto que cause el primer estímulo, así va a ser la influencia que haga que la respuesta se convierta en un segundo estímulo. Es decir, hay que saber qué y cómo se motiva a una persona para que se interese en algo. Por ejemplo, algo tan simple, los clásicos ejemplos de matemáticas. ¿Cómo se hace para que el estudiante tome interés por las matemáticas? Piensen en esta película Suicide Squad, al final en la escena donde Deadshot le está explicando a su hija sobre trigonometría y álgebra a partir de disparos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Encontró un estímulo que a la hija le llamaba la atención, en este caso pues algo bastante extraño, ¿verdad? Disparar un arma, pero a partir de eso le empieza a explicar trigonometría, le empieza a explicar álgebra y otras cuestiones matemáticas. Entonces, hay que saber qué es lo que motiva a una persona para encaminarle hacia ese interés. Por eso la importancia del primer estímulo, para que se logre convertir en un segundo estímulo y no se quede simplemente como una respuesta conductual. La siguiente variante es el aprendizaje según la teoría de la Gestalt.
palabra alemana que significa forma. Esta plantea que se reciben estímulos externos. Según esta variante, considera estos estímulos externos como información. Esta información que se recibe va a ser organizada y catalogada dentro de las formas, estructuras mentales que posee la persona. Esta variante cognitivista propone que la mente humana posee algunas estructuras mentales ya previas. Por ejemplo, cómo nosotros somos capaces de captar la sensación de día, de noche, de cansancio, de rapidez, de lentitud. Eso se debe a que existen ciertas estructuras mentales que nos posibilitan organizar toda esta información. También va a plantear que hay otras estructuras o formas que van surgiendo acorde a la experiencia que uno va teniendo. Algo tan simple, por ejemplo, las personas que manejan llegan a distinguir sonidos de sus carros, que se oye un traca 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 que está mal y puede incluso hasta identificar. ¿Por qué? Porque su experiencia en este caso, con este aparato, con este instrumento, el vehículo, le ha ayudado a poder distinguir ciertos ruidos de automotores, en el caso particular de su carro. Entonces, esta variante plantea que la información que entra pasa o se acomoda en ciertas estructuras, en ciertas formas que la mente ya posee o que fue formando con el tiempo. Así, cada información nueva que se reciba va a ser procesada y acomodada en las formas mentales existentes. O bien, dependiendo del tipo de información, puede terminar creando una nueva estructura. Esto pues se ve en cuestiones fáciles, por ejemplo, cuando uno empieza en la escuela a saber matemáticas y le van aumentando el nivel, por ejemplo, trigonometría, álgebra y otras cuestiones más avanzadas, entonces se van creando nuevas estructuras que permiten comprender esta información. Por otra parte, esta teoría también va a explicar que puede darse el aprendizaje repentino o insight. En versión tica, en español tico, esto es cuando uno se le prende, dice popularmente, el bombillo, que usted está pensando en algo, no sabe cómo realizarlo y de pronto le cae la solución. Eso sería un aprendizaje repentino. Según esta teoría, esto supone que no toda adquisición de conocimiento es lineal procesual, no sigue un determinado proceso. No es que todo el proceso cognitivo no lo siga, no, sino que hay determinados casos en que no se sigue, sino que el aprendizaje puede ser súbito. Por otra parte, también va a suponer que se debe tener un grado de conciencia de lo que puede afectar al sujeto y de las posibilidades para alcanzar cierta meta o conocimiento. Esta teoría implica entonces que el ser humano se conozca a sí mismo, conozca en la medida de lo posible cómo funciona su mente. La tercera variante se llama el modelo de tratamiento de la información. Postula que el proceso cognitivo tiene un asidero fuerte en el uso que se haga de la memoria. Para esta variante, conocer cómo la persona adquiere el conocimiento va a depender de qué tanto, valga la redundancia, conozca cómo funciona la memoria. Por ello, habría que averiguar cómo una persona almacena la información. Según los distintos tipos de memoria, recordemos que existe memoria sensorial, uno puede recordar ciertas texturas o ciertos olores, o la memoria, llamémosla de esta manera, como más mental, a corto plazo, los recuerdos, por ejemplo, a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. Este modelo va a plantear que la clave de saber cómo uno puede generar conocimiento es sabiendo cómo uno utiliza su propia memoria. Y también investigar cómo se dispone la información almacenada, es decir, no solo saber cómo uno realiza el recuerdo, sino también cómo acceder al recuerdo. Por ejemplo, vean lo que actualmente Google y los buscadores han tenido una gran ventaja. Antes de estos buscadores uno tenía que hacer el esfuerzo de acordarse de alguna información, o bien a partir de los buscadores acordarse por lo menos dónde fue que obtuvo la información. Por ejemplo, usted que haya buscado algo sobre la película de Ágora pero se le olvidó
pero se acuerda dónde fue que buscó sobre la película de Ágora. Entonces a eso es lo que se refiere el segundo punto, investigar cómo uno puede disponer de la información. Uno puede acordarse de dónde vio algo, aunque no se acuerde precisamente qué fue ese algo lo que vio. Ahora, ¿cómo asegurarse de acordarse el algo que vio? Ahí es donde uno tiene que conocer cómo se vincula o cómo se hacen los recuerdos. Por ejemplo, hay gente que los nombres de las personas lo asocian con otra cuestión. Entonces así es como logran recordar ciertos nombres. Como yo al principio les dije a ustedes, a veces puede ser que me acuerde de un nombre de ustedes porque me remite a X persona o a X situación. Entonces aquí este modelo tiene que ver cómo se trata la información a partir del manejo que se haga de la memoria. En síntesis de las variantes y del modelo en general, ¿qué se tiene? Que si bien hay un distanciamiento del asociacionismo, se parte de la idea o se continúa manteniendo la idea de que los estímulos son necesarios, con la salvedad de que estos estímulos son convertidos en estímulos cognitivos. En segundo lugar, de que su énfasis está puesto en tratar de entender cómo funciona la mente, ya que dadas las limitaciones tecnológicas y teóricas del momento en que fue formulado este modelo y la fuerte influencia que tenía todavía el asociacionismo, estas variantes cognitivas trataron de entender la mente a partir de lo externo. En otras palabras, dado que todavía no era posible conocer directamente la mente, lo empezaron a realizar de manera indirecta. Veamos a través de lo externo, o sea, los estímulos, cómo se van generando los procesos cognitivos. Por eso es que este modelo se halla como punto intermedio. Parte del anterior, pero se va alejando y trata de darle énfasis a la parte cognitiva, propiamente cómo funciona la mente, que es lo que nos va a dar pie al siguiente modelo. El tercer modelo que tenemos para esta lección es el modelo constructivista. En esencia, este modelo plantea o visualiza que el sujeto va formando el conocimiento mediante la interacción que sostiene con el medio social y medio físico. O sea, el sujeto realiza una actividad, por lo que no es un simple receptor como se veía en el modelo conductista. Aquí el sujeto hace. De ahí la expresión, el sujeto construye el conocimiento, en ese sentido figurativo, ¿verdad? El sujeto hace una actividad mental que le permite ir generando conocimiento. Usualmente este modelo tiende a visualizarse como lo opuesto del asociacionista, por no poner su énfasis en la adquisición de conductas, sino en cómo se genera el conocimiento. Es en este punto en que el modelo constructivista se liga con el cognitivista. ¿Por qué? Porque trata de comprender cómo la persona genera conocimiento. Dado este énfasis, entonces, también podría considerarse hasta cierto punto que deja atrás los elementos conductuales que tenía el modelo anterior, el cognitivista, centrándose con mayor fuerza en la parte cognitivista de aquel modelo. Este modelo descansa sobre dos autores que no necesariamente trabajaron en conjunto ni iban necesariamente en la misma línea. No obstante, sus aportes fueron fundamentales para dar pie posteriormente a lo que se va a conocer como el constructivismo. En primer lugar tenemos a Vygotsky y en segundo a Piaget. En el caso del primero, para lo que nos interesa, porque los estudios tanto el uno como el otro son bastante amplios. En el caso de Vygotsky, el lenguaje, va a plantear él, es el medio que posibilita el desarrollo del pensamiento. Por decirlo de esta manera, a través del lenguaje es que la persona puede pensar. La persona necesita un lenguaje para poder expresar sus ideas. ¿Por qué? Porque el lenguaje conecta a la persona con el medio que la rodea. El medio, sea físico o natural o ambas, da los insumos, la información, la experiencia, pero esto se canaliza mediante el lenguaje. Ejemplo básico que tiene que ver con cuestiones naturales: lluvia. El medio natural pues nos da un fenómeno, lluvia,
sentimos intensidades de la lluvia, pero ¿cómo nosotros expresamos esas intensidades? En el español tico, vean que nosotros tenemos muchas expresiones para poder comunicar esta experiencia a través del lenguaje y podemos comprenderla. En español tico nosotros comprendemos las diferencias, las diferentes variantes que hay de intensidades entre pelillo gato, llovizna, aguacero cerrado, diluvio, tormenta. Vean que el lenguaje en este caso nos posibilita que nosotros comprendamos las intensidades de lluvia sin necesariamente tener que ir a comprobarlo en este preciso momento que yo estoy haciendo esto afuera. ¿Por qué? Porque ya la misma experiencia que hemos tenido ha sido canalizada a través del lenguaje. Véanlo igual con otras cuestiones, por ejemplo, sentimientos, amor. Yo puedo decir te quiero o te amo y sabemos que no es lo mismo. Sabemos que hay cierta cuestión desiderativa en ambos, el querer y el amar, pero que no son los mismos. Podemos nosotros diferenciar las intensidades de ese sentimiento. En cambio, en inglés no. ¿Por qué? Porque tenemos I love you en un sentido te amo y un I love you en un sentido te quiero. A ellos les cuesta, en este caso, poder hacer esa diferencia que a nosotros el lenguaje no lo posibilita. Otras expresiones, por ejemplo, donde uno conoce la realidad a través del lenguaje, en este caso social, es la expresión tica que nosotros tenemos de salacuartazo. Esa expresión es única en Costa Rica, no existe en otro lado. Cuando una persona le dice a usted, voy a meterle un salacuartazo o voy a meterle un salacuartazo, ya se entiende toda la estructura. Quizá la persona o las personas que la utilicen no conozcan cómo funciona todo el sistema jurídico de este país, no conozcan todas las leyes a fondo, pero da a entender que se conoce que hay una realidad jurídica, que hay una sala cuarta que es la que dictamina y que es a esa sala que se puede acudir para pedir ciertos derechos o retribuir ciertas injusticias. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos ha posibilitado crear esta expresión a partir del insumo social que se nos presentó. Entonces, desde Vygotsky el lenguaje va a jugar un papel muy importante. Por eso yo les decía a ustedes al inicio del curso, es importante estar leyendo porque el lenguaje nos va a ampliar nuestro vocabulario y nos va a pedir poder comunicar otras cuestiones que se nos ocurran en nuestro entorno. Entonces, de ahí la importancia que Vygotsky plantea del lenguaje. El lenguaje es fundamental para poder conocer. Por su parte, Piaget, para lo que nos interesa, va a plantear que existen estructuras mentales. Recuerden que esta idea estaba en el modelo anterior. Estas estructuras mentales, va a decir él, están condicionadas por el desarrollo biológico del sujeto. Es muy importante señalar esta idea de condicionamiento. El sujeto ya trae ciertas estructuras mentales, va a plantear Piaget, pero no están predeterminadas. Es decir, que se tengan que dar y desarrollar de la misma manera en cada sujeto en determinado instante. No, el sujeto va aprendiendo acorde a cómo estas estructuras lo posibiliten, pero van a influenciar otros factores externos. De ahí la idea de que no se encuentren predeterminadas, sino que pues van a estar, por eso la palabra, condicionadas al vaivén del aprendizaje que tenga el sujeto en el distinto entorno en que se encuentre. Piaget, o la teoría de Piaget, es famosa porque va a plantear que existe o que el conocimiento se adquiere por fases, cuya evolución no es lineal, sino espiral. Estas fases pueden ocurrir simultáneamente o se pueden ir complementando. No es que necesariamente primero ocurre una, luego entra en acción la segunda y luego entra en acción la tercera, sino que se van dando pues como dije, simultáneamente o se van complementando en la medida en que van acaeciendo. Entonces perfectamente las dos primeras pueden ir dándose a la vez, mientras en algunos casos llega la tercera como en un segundo momento. Estas tres fases son la adquisición o asimilación, la acomodación y la equilibración. De manera abstracta, la primera se refiere a la nueva información significativa que incorpora el sujeto. Ojo, no es que toda la información que el sujeto recibe la va a incorporar, no.
El sujeto, de todo lo que el sujeto ve, va a adquirir o asimilar aquella información que le es significativa, que le es más importante, que le llamó más la atención, que la logró vincular a otras cuestiones. Por eso se habla de la información significativa, no de la totalidad de la información. Esta información se va acomodando en esquemas que ya existían o se van modificando, o bien se van modificando en esquemas nuevos según la información adquirida. Algo tan simple, por ejemplo, usted tenía información, adquiere información sobre el coronavirus que antes usted no tenía. Usted quizá tenía un tipo de esquema para hablar de enfermedades, mentalmente hablando, ¿verdad? Un tipo de esquema para enfermedades, pero no tenía información del coronavirus. Entonces, esto hace que su esquema sobre enfermedades se tenga que ampliar para incluir el asunto sobre el coronavirus. Ahí es donde entra la equilibración. ¿Por qué? Porque la equilibración va a buscar hacer el ligamen entre la información adquirida y el esquema que usted ya previamente tenía. Ahí es donde se va a generar conocimiento. Entonces, nuevamente, uno adquiere información. Esta información se va acomodando en los esquemas que uno ya tenía. La equilibración, ¿qué es lo que hace? Buscar establecer los vínculos propiamente entre la información nueva y el esquema ya existente. Ahí es donde entonces surge el conocimiento. Es importante señalar que esta fase evita caer en fijismos. ¿Por qué? Porque Piaget va a señalar que se está consciente de que uno constantemente sigue adquiriendo nueva información. Entonces, este proceso se va a estar repitiendo constantemente. Por ejemplo, usted ya pudo adquirir un conocimiento sobre el coronavirus y luego se presenta un nuevo coronavirus. Entonces va a implicar adquirir nueva información que se va a acomodar en el esquema que ya usted ya tenía ampliado, en este caso el coronavirus, y luego va a entrar la equilibración en cómo va a vincular la información con el esquema para generar más conocimiento. Dentro del modelo constructivista tenemos también variantes. La primera se llama aprendizaje por descubrimiento. Para esta variante, el conocimiento se adquiere por la vía inductiva, es decir, a partir de datos previos que se posean y otros que se vayan adquiriendo, el sujeto va generando nueva información o conocimientos. Recordemos que en resumidas cuentas, lo inductivo se refiere a ir de lo particular hacia algo más general. De ahí lo que decía, que a partir de información previa que tiene el sujeto genera las relaciones y genera nuevo conocimiento. Es decir, o por utilizar esta analogía, en vez de darle la respuesta al estudiante, se espera que el estudiante, por su cuenta, aunque previamente guiado, vaya descubriendo propiamente la respuesta a partir de la información que ya tenía. Por eso de ahí el carácter inductivo. Se trabaja desde asuntos particulares, informaciones, datos y otras cuestiones para abstraer o relacionar algo más general que abarque lo anterior. La idea es que el estudiante, en lugar de decirle, por ejemplo, la respuesta correcta o decirle qué es lo que pasa cuando X fenómeno reacciona de cierta manera, se espera que el estudiante vaya dándose cuenta por sí mismo a partir de previas guías. Algunas estrategias para llevar esto a cabo es formular preguntas abiertas e inquietantes, por ejemplo, como uno lo ve en la serie de Merlí, que Merlí les plantea cuestiones hipotéticas, utilizar material de consulta, o bien, como lo está diciendo ahorita, proponer situaciones hipotéticas, entre otras. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda, por su cuenta, ir llegando a una respuesta claramente guiada y fundamentada. La siguiente variante se llama aprendizaje significativo. Para esta variante, el conocimiento se obtiene por la vía deductiva, es decir, a partir de una información o conocimiento amplio ya dado, el sujeto la comprende y va extrayendo de ella los aspectos que le resulten significativos, llamativos, de el nombre. La idea es que de algo general ya dado, el sujeto extraiga
por ejemplo, los puntos principales o aquellas cuestiones que le llamaron la atención. Entonces, utilizando la analogía que antes poníamos de darle la respuesta, aquí la respuesta ya le es dada al sujeto, pero se espera que por su cuenta, previamente guiado por supuesto, el sujeto pueda comprender, notar, inferir detalles, elementos o particularidades contenidos en la respuesta. De ahí el carácter deductivo. ¿Por qué? Porque se trabaja desde un marco general para extraer asuntos concretos. Pongámoslo por ejemplo con los Avengers. En los Avengers ya se nos había dado que solo las personas dignas pueden levantar el Mjolnir, el martillo de Thor. Ok, esa es la respuesta general. La pregunta que uno podría hacer, entonces, ¿podría otra persona que se considere digna poderlo alzar también? Esto nos lleva, ¿podría el Capitán América alzarlo también? Vean que la película, por ejemplo, no nos da la respuesta por años, sino que fue lo que hicieron, lo dejaron a uno con la interrogante que uno pudiera deducir a partir de la información general si alguien como el Capitán América podía alzar el martillo de Thor. Entonces, aquí el aprendizaje significativo va a buscar desde algo general extraer elementos concretos. Vean que esta variante supone que el sujeto, si bien recibe la información o conocimiento, no es un sujeto pasivo y un simple receptor, sino todo lo contrario, ejerce una actividad. ¿Por qué? Porque trata de comprender esa información. No se queda simplemente, ok, el Mjolnir solo lo pueden alzar las personas nobles, sino trata entonces, a partir de esa información, comprender entonces quién es noble, bajo qué condiciones se pueden alzar. Para ello se puede utilizar estrategias como remarcar lo relevante, síntesis, definiciones, analogías como la que acabo de hacer, para asociar estos asuntos relevantes, esquemas, entre otras cuestiones. A manera de síntesis de estas variantes y el modelo general, se tiene entonces que el sujeto es un ser activo. No niega que efectivamente se puede recibir información externa, pero se niega a visualizar al sujeto como un mero receptor. El conocimiento es producto de una actividad que realiza el sujeto, en la cual la información es utilizada y tratada. Entonces, en este sentido, podemos ver cómo el modelo constructivista deja atrás aquellos elementos conductuales que tenía el primer modelo del asociacionista y de paso, pues profundiza en la cuestión cognitiva que abrió paso el modelo cognitivista, al centrarse en cómo el sujeto lleva a cabo esta construcción del conocimiento. Con esto damos por finalizado la lección correspondiente a los modelos pedagógicos. Gracias.